quieren tomar su asiento y yo voy a hablar de mi pastora. Y así vamos a arrancar este homenaje a nuestra pastora Mari. No pude escribir nada, no pude escribir. Y quiero decirlo de mi corazón, desde lo que yo viví con mi mamá. La pastora Mari, ella nació el 15 de enero del 73. Hasta los 5 años, ella sufrió una enfermedad, la enfermedad de epilepsia. A los 5 años, ella se podría haber muerto. Sin embargo, Dios le regaló 50 años. 50 años para poder ver las grandezas que Dios hizo a través de ella. Mi abuela recorrió por todos lados para buscar la sanidad de mi mamá. Hizo mandas por distintos lugares, a los santos, a la Virgen, y nada trajo la sanidad a mi mamá. Pero un día, en una campaña evangelística, mi abuela encontró a Cristo en su corazón. Y luego de poco tiempo, mi mamita se sanó. Y la pastora Mari se crió en un ambiente de fe, en la iglesia, bajo los principios de Dios. A los 15 años se fue a un campamento de jóvenes organizado por la iglesia. Y allí conoció al pastor Alberto. Y cómo fueron los planes de Dios, que el pastor Alberto solamente tuvieron unas charlas y unos mates, y él siempre cuenta de esas charlas y ese mate. El pastor Alberto luego un año para poder encontrarse nuevamente con la pastora Mari. Y este campamento fue en Loncolván, a varios kilómetros acá de Zapala. Y el pastor duró un año, y un día tomó la decisión, tomó un bolso, una guitarra, y se vino para Zapala. Y le pidió alojamiento a sus pastores. Y le dijo a sus pastores, si lo esperaban una semana, si él conseguía trabajo, se quedaba en Zapala, y si no, se volvía. Y la segunda intención que tenía era poder ver a esa persona por la cual él oraba. ¿Y cómo son los propósitos de Dios? Que él agarró coraje, al otro día encontró trabajo en Zapala, y a los pocos días se animó a golpear la puerta del abuelo Teófilo y le pidió su mano. Y allí arrancó una historia de amor tremenda. Nos criamos en la casa de mi abuelo, en un lugar muy pequeño, con pocos recursos, y mi mamá siempre abrazó a sus seres queridos, dentro de ellos a mis primos, los acogió como una madre. Dice que ellos no se lo olvidan, porque fueron mis hermanos también, a mi tía también, la acogió mucho tiempo. Tal vez no teniendo muchos recursos, pero sí muchísimo amor, mucho amor. Y en esta historia también hoy tengo la oportunidad de tener a la señora Gladys, que está por ahí, no sé dónde está. La señora Gladys, mi mamá era muy jovencita y fue la primera persona que le abrió las puertas para trabajar. Nosotros éramos muy pequeños y nuestra historia fue muy difícil al inicio, mucha pobreza, muy difícil la situación económica, pero mi mamá comenzó con su historia de fe y siempre nos impulsó a ser personas de trabajo, personas que valoráramos todo lo que teníamos. Y siempre me acuerdo que mi mamá nos llevaba a veces a desayunar a su casa, señora Gladys. Y una vez conté yo
Cuando no teníamos nada a veces que desayunar en la casa, en su casa nosotros desayunábamos. Y me enseñó el valor del trabajo, mi mamita, y me llevaba a la casa de ella a cortar el césped. Y seguramente que ella un rato más contará unas palabras de lo que fue mi mamá. Pero en esa casa mi mamá sembró la fe. En esa casa mi mamá sembró la fe. Y su hijo Pablito, que seguramente estará mirando esta transmisión, sabe de la mujer que estoy hablando, la pastora Mari, una mujer de fe. Una mujer que traspasó. Pocas mujeres traspasan la radio, las pantallas y las personas, pero ella hablaba y las cosas sucedían. Nunca me voy a olvidar cuando en la heladera no había nada y mi mamá nos decía ayer con Jenny: hijos, abran la heladera y saquen la manteca, el dulce de leche, las galletitas que vamos a desayunar. Y pensamos que había comprado algo y no había nada en la heladera, había pura agua. Y mi mamá se reía y nos decía: ahora no lo tenemos, pero en un rato lo vamos a tener. Y una vez vi el milagro de Dios cuando dijo eso. Apareció mi abuelita Regina con una caja con un montón de mercaderías, y dentro de eso venía manteca y dulce de leche como mi mamá lo había declarado. Y ahí empecé a entender que Dios era poderoso y que existía, y que cuando las palabras se sueltan, las cosas suceden. Esa era mi mamá. Mi mamá era así, era una mujer de fe, una mujer guerrera. Y Dios nos llamó al pastorado, a mis pastores en el año 2000, con muy pocos recursos, en la casa de mis abuelos, en el lugar de 3x3, 4x4, ahí comenzamos con nuestros familiares, comenzó esta historia de la fe. Y antes de que ellos tuvieran la iglesia, predicaban por todos lados. Mis papás se conocieron cantando. Y como siempre dijo mi papá, con la nota do conquisté a Mari. Y con la nota do saliste vos y con Diego y Jenny. Solo con nota do. ¿Qué hubiese sido si hubiese sabido más nota? Y eso es Dios, con poco hace mucho. Y eso nos enseñó mamá. Con lo poquito, cocinaba cosas impresionantes, hacía comidas espectaculares. Una cocinera, y las personas que probaron su comida saben de lo que hablo. Ella cocinaba con poquitas cosas. Y mi papá siempre decía: vos haces malabares, Mari. ¿Cómo haces para cocinar? ¿Cómo haces? Y predicaron por distintos lugares. Eran líderes de alabanza y predicaron por distintos lugares la palabra de Dios, y cantaron y alabaron. En el año 2000 comenzamos con la iglesia, y ahí comenzó una experiencia de fe. En ese tiempo yo comenzaba las clases también, y tanta era la fe de mi mamá que en esa pobreza que teníamos, en esa escasez, ella me preguntó: ¿a qué escuela querés estudiar, hijo? Y yo le digo: a la P11, pero es complicado porque tenés que comprarte guardapolvo, tableros, un montón de cosas. Y mi mamá me decía: hijo, vos vas a ir a esa escuela. Y recuerdo que Pablito me regaló el guardapolvo, el tablero, zapatillas. Y cuando mi mamá limpiaba la casa de doña Gladys, siempre me decía: mira, hijo, Dios también te va a bendecir así también algún día. Vas a ver un montón de zapatillas en tu placar y ropa. Y así fue. Esa declaración fue realidad, y así estudié en el P número 11. Y me decía: mamá, vos vas a ser el mejor. Y así fue. Cada palabra que mi mamá soltaba, eso sucedía. Y yo comencé a entender desde muy niño el sentido de la fe y el poder de la palabra. Mi mamá construía de donde no había nada. Cuando comenzamos la primera iglesia, que tenía 4 metros por 20, no sabíamos cómo construirla. Mi mamá dice, y se aferraba a las promesas de Tina Santa María. Mi mamá tenía una admiración muy grande por Tina Santa María, porque
Dios usó a Dina Santamaría para salir de la pobreza más grande y la puso en lugares tremendos. Y viajó por todo el mundo. Mi mamá escuchaba eso y eso la alimentaba y nos hacía escuchar a nosotros para que tengamos fe. Y dice, Dios nos va a regalar una iglesia grande. Vamos a trabajar para eso. Vamos a poner nuestro esfuerzo. Y un día mi mamá dice, las cosas locas que hacía mi mamá. Anotó en un papelito un montón de cosas. Y un día llegamos a la casa y dice, mirá, dice el papá, hay personas que donaron en la iglesia una cama, otra cama, un lavarropa. Y mi mamá lo mira y mi papá le dice, papá, esa fui yo. Yo doné todas esas cosas. ¿Cómo le dice? Sí, porque ¿sabes qué? No me animo a decírtelo ahí, pero ¿sabes qué? Dios nos va a bendecir con un montón de cosas más. Esa era mi mamá. Dibujó su casa y nos decía a nosotros, dibujemos, cuando jamás en una iglesia se ha hablado que vos dibujabas y las cosas sucedían. Mi mamá dibujó una casa y dijo, vamos a tener nuestra vivienda. Y ella dibujó su casa y Dios le regaló su vivienda. Pero después se animó a crear más y después dibujó este auditorio junto con el pastor Alberto. Tengo una iglesia pequeña de 4 por 20 metros. Teníamos 15 hermanos en la iglesia. Mi mamá siempre decía, tenemos 15 hermanos, pero pronto la iglesia no va a dar abasto. Pronto va a haber una multitud de gente acá en la iglesia. La iglesia era chiquita, pero dice, esto no va a dar abasto y vamos a tener 2 o 3 reuniones por domingo. Así que, ¿cuántos se levantan para poner una silla más? Éramos 15, habían 30 sillas y 15 vacías. Y mi mamá decía, ¿cuántos se animan a traer más sillas? ¿Y cuántos habrán reído en ese momento? Porque habían sillas vacías y mi mamá pedía más sillas. Pero bendita esa locura de mi mamá, porque eso se cumplió. Y llegó un momento en que la iglesia en Antártida Argentina no daba abasto y se hacían 2 o 3 reuniones por domingo, por la fe de una guerrera y por la fe de una mujer que no se dio por vencido, que le dio siempre para adelante con mucha fe y con mucha actitud. De esa mujer estoy hablando, de una mujer guerrera y de una mujer de fe que traspasó los límites de la fe. Por eso hoy puedo decir que ella fue una prócer de la fe. Y cuando comenzamos este auditorio hicimos los planos y en ese tiempo, fíjense, para que se den cuenta que no había recursos, pedimos un préstamo para hacer los planos. Así que imagínense que no había plata para comprar material. Y teníamos el plan en la Antártida Argentina, y muchos se acordarán que todas las reuniones íbamos a orar ese plano. Y orábamos y decíamos, Señor, pronto vamos a tener este auditorio. Una cosa de loco porque era redondo, jamás no había, el que lo dibujó dijo, qué raro lo que van a hacer. Pero mi mamá era así, para Dios lo mejor. Dios se merece lo mejor. Dios se merece lo más lindo. Y ella lo soñó y lo disfrutó. Lo inauguró. Y en el año 2016, junto a mi pastor Alberto, inauguraron este auditorio, la Casa de los Milagros. Un auditorio que albergó a muchísima gente. Un auditorio que trabajó con muchos fines sociales. A mi mamá le encantaba ayudar a la gente, porque ella salió de la pobreza, de la miseria y la escasez. Y ella decía, nosotros también tenemos que ayudar a la gente para que salga de la pobreza, de la miseria y de la escasez y que se sienten a la mesa del rey. Su ministerio se basó en la fe, en la pura fe, en la convicción de que había un Dios que te podía cambiar y transformar la vida. Ella con su abrazo te sanaba. ¿Cuántos de ustedes recibieron un abrazo de mamá? Y recibieron sanidad, recibieron libertad. Yo vi que a través de sus oraciones junto al pastor Alberto, gente se sanó de cáncer. Allá hay una, levante su mano. 2
2 o 3, acá hay otra persona también que se sanó, José Luis, que se sanó de cáncer. Y mi mamá era feliz porque decía, cuando una persona se sana, esa persona le cuenta a su familia, le cuenta a otra. ¿Y qué bandera se levanta? La bandera de Cristo. Se levanta bien en alto. Mi mamá era apasionada por Jesús. Mi mamá era apasionada por Él. Era capaz de dar todo. Era capaz de dar todo. Y amaba contar los testimonios. Y llegábamos a la casa y nos contaba, ¿sabes lo que pasó? Tal hermano recibió una bendición. Tal hermano recibió un vehículo, recibió una casa. Y hoy seguramente muchos de ustedes van a contar un testimonio muy cortito seguro, pero yo los veo a ustedes y en cada uno de ustedes veo una semilla sembrada que dejó mi mamá. Algunas dieron muchísimos frutos y otras semillas están ahí esperando para germinar. Y la pastora Mari amaba trabajar con la sociedad, hacer campañas solidarias. A ella seguramente la habrán visto cortando leña, preparando bolsones, juntaba alimentos. Y en la pandemia, aunque eso no se publicó, ella repartió más de 120 bolsones, 130 bolsones a distintas familias carenciadas de la ciudad de Zapala. Y salían a repartir con el pastor, sin publicarlo, sin decirle a nadie, pero ese era el amor que ellos tenían. Porque Dios nos sacó de la miseria y la escasez. Y hoy tienen para bendecir. Y nos han llevado a toda la iglesia y a todos nosotros, sus hijos, a hacer así de esa manera. Y yo sé que ella dejó huellas inolvidables en todos nosotros. Y yo quiero repasar esas palabras en honor a ella, a nuestra pastora Mari. Las frases que ella decía, que van a quedar para siempre. Y mi mamá, ella va a ser eterna. Será eterna en nuestros corazones, será eterna con sus palabras. Y el día nos subimos a la radio y con mi papá hemos estado desgarrados en el corazón, hemos estado abrazados, pero subimos arriba a la radio y nos sentimos contentos porque ella disfrutó la radio, disfrutó todo lo que hacía, disfrutó la construcción. Decía que la construcción de la chacra era su rebot, el espacio amplio dado por Dios para ser prosperado. Ella decía con alegría, en cada video que ella hacía, lo hacía con alegría. Y mi mamá era una mujer multiplicadora. Mi mamá era multiplicadora. Lo que ingresaba a su mano, ella lo multiplicaba. Era una mujer que te impulsaba hacia adelante, a avanzar, a proyectarse. Cuando éramos niños nos decía, levántense temprano, porque ahí en la cama no generamos nada. Y nos acostumbró así a levantarnos temprano y a generar y a avanzar. Y de esa manera llegó a toda la iglesia, a avanzar y avanzar y avanzar. ¿Por qué creen ustedes que tenemos todo esto? Porque ella avanzaba, avanzaba y avanzaba. Y Dios puso a su lado al pastor Alberto, que hoy tenemos que cuidarlo a él también. Recuerdo cuando me pidió iluminar la cruz, no sabía cómo hacerlo. Hice toda la instalación de acá de la iglesia como ella quería. Y me siento orgulloso, porque trabajé a la par de ella, a la par de mi papá, todo este tiempo. La disfruté mucho. Dentro de mi panza, porque yo nací 8 vecinos, porque ella un día saltó, estaba en la casa de mi abuelo y saltó, y en ese momento tenía 8 meses y caí directo, y salí apurado. Me decía, siempre andas apurado, hijo. Me decía, hijo, vení,
Salía a las 5 de la tarde del trabajo y me decía, hijo, ya tengo las tortas fritas. Y mi mamá era así. Mi mamá era así, era tremenda. Daría por 10 mujeres. Porque corría, se levantaba temprano, planchaba, lo preparaban, mi papá, viajaban, después volvía a hacer radio, a mamá a hacer la radio, después volvía con la comida, trabajaban allá con alegría, con pasión. Y mi mamá marcó esa historia de muchas mujeres. Dice que ella es digna de imitar. Puedo decir con orgullo, como dijo un primo mío, mi tía es un orgullo. Por todos lados la conocían como la mujer de fe. Y traspasó frontera porque por la radio ella entregaba una palabra. ¿Y cuántos de ustedes en un momento de tristeza o estaban bajoneados recibieron un abrazo, una paz, recibieron algo especial? Porque ella era así, ella era especial, era hermosa. Y tendría muchísimas cosas más que contar. Y le pedí al Espíritu Santo que me diera sabiduría para honrar a una prócer tan poderosa en la fe. Una prócer que dejó legados impresionantes, que nos enseñó el camino de la fe, que nos enseñó a multiplicar, que nos enseñó a que con Dios todo es posible, que para Él no hay nada imposible. Y la frase que ella decía, este será el año de la buena cosecha en acción de fe. Este año 2023 será el año de la buena cosecha en acción de fe. Y eso llegará. Llegará de nuestras oraciones y siempre la vamos a vivir. Decía, Zacara será conocida por el poder de Dios. Zacara será conocida por el poder de Dios. Ella soñaba con el gran avivamiento. Soñaba con que la iglesia estuviera repleta y la gente de repente sea sanada, liberada. Y el domingo tuvimos la reunión más grandiosa, tremenda. Los que vivieron esa reunión fue tremenda. Y llegamos a la casa y le dice, papá, se viene el gran avivamiento, se viene algo tremendo se está gestando, algo tremendo va a venir. Y sé que se viene ese gran avivamiento, sé que se viene un despertar. Ella siempre decía, Jehová Jireh. Y en la fe estaba todo el tiempo, Jehová Jireh. Mi papá le decía, Padre, Jehová Jireh. Y ese Jehová Jireh significa, Dios es tu proveedor. Y no sé cómo hacía mamá, pero el otro día aparecían las cosas. Esa es la fe que tenía mi mamá, inquebrantable. Ella decía, que no se te empaque la burra. Siempre con su chiste, que no se te empaque la burra, hermano. Siempre decía, cuando entres a tu hogar, tenés que decir hogar. Nidito. No la aflojes ni abajo del agua, hermano. ¿Cómo era? Era hogar, dulce hogar, casa de Dios, puerta del cielo, nidito de amor. Un día le dijo a una persona que se estaba a punto de morir, le dijo, no te morirás, sino que vivirás para vivir las grandezas de Cristo. Y esa persona revivió de la muerte. Una persona también me mandó ese mensaje, no sé si fue, no recuerdo el nombre, pero me mandó esta misma frase que le dijo la pastora. Fue Roberto López uno y otra persona que no me acuerdo qué hermano lo mandó a la radio. Y era así, mamá, una mujer de fe, oraba y Dios respondía a su oración. Y siempre decía, hermano, no se haga el sotinga. No seas sotinga. No te hagas el sotito con el Señor. Si el Señor te dice que es blanco, tiene que ser blanco. Y te daba con los mandamientos a full. Cumplan los 10 mandamientos, hermanos.
y nos haga el sotinga, sotinga. Decía fuerza de búfalo y visión de águila. Decía no se preocupen, sino ocúpense. Decía este es el año de nuestro Rehobot, de nuestro Manasés, que significa Dios hizo que me olvide de mi pasado. Decía Efraín, me hiciste fructificar en la tierra de mi aflicción. Decía que iba a ser el año de la restitución, que todo lo que el diablo nos había robado, Dios nos iba a devolver. Y eso se ha cumplido en muchos de nosotros. Decía Dios es el dueño. Decía ser punta de lanza. Que Dios te iba a multiplicar al 100. Y ella decía yo soy una vocera del reino de Dios. Eso es lo que era nuestra pastora Mari. Ella era la vocera. Ella hablaba y traspasaba los espíritus. Ella hablaba y te tocaba hasta lo más profundo. Y quiero decirle que esta historia que conté de la pastora Mari continuará. No se murió, continuará. Continuará con nosotros, con el pastor Alberto, la familia, con su familia, porque él amaba a su familia. Hizo una oración muy especial el día martes. Y oró con todo su corazón y le dijo, Señor, oro por mi papá, para que él esté bien, por mi mamá y por todos mis familiares, para que ellos se encuentren contigo. Esa fue la oración del martes de mi mamá, una oración que no la hacía siempre, y mis hermanos me contaron esa oración. Y quiero decirle que esta historia continuará porque Dios nos dará la fuerza, porque nuestra fuerza no podríamos estar acá, porque hemos llorado desconsoladamente, pero sé que hay un propósito detrás de todo esto. Sé que mi mamá está descansando no por un trágico accidente, sino porque fue el propósito de Dios. Ese fue el propósito de Dios, porque ella cumplió la meta, llegó al objetivo, llegó hasta donde tenía que llegar, hizo todo lo que tenía que hacer. Mi mamá tenía 50 años, pero hizo el trabajo como de una persona de 100 años. Trabajó así, aceleradamente, era ella acelerada, y cumplió el objetivo, cumplió la misión. Y cuando yo la veía en el cajón, yo veía que ella era coronada, que estaba en el cielo. Oramos, sí, oramos un montón de veces, y yo estaba seguro que ella iba a resucitar, que iba a revivir, y hasta lo último. Pero cuando Dios dice que no, es no. Y cuesta aceptar ese no de Dios. Cuesta porque luchamos con toda la fe que ella nos enseñó, con mi papá y con Jenny. Pero esa fue la voluntad de Dios. Y ella no murió en un trágico accidente, no descansó en un trágico accidente, sino que ella cumplió la voluntad de Dios, el propósito de Dios, para que hoy estas puertas se abran y hoy ustedes estén acá. Y para decirles a todos ustedes que ella dejó una semilla sembrada en cada uno de ustedes. En algún momento mi mamá les sembró una semilla. En algún momento mi mamá los abrazó y les entregó una palabra. Y quiero decirles que ustedes son los encargados de que esa semilla germine, o echarle tierra a esa semilla para que se tape y no dé fruto. Pero yo creo que amamos tanto a mamá que vamos a regar esa semilla. Y le vamos a dar valor a esas palabras, a esos abrazos. Y le vamos a dar valor a todo lo que hizo ella. A nuestra prócer de la fe, nuestra pastora, Ana María Marcos. Fuerte ese aplauso. Buenas noches, muchas gracias. Y que Dios les bendiga. Gracias por estar en este momento donde podemos honrar a la pastora Mari. Y lo quiero comenzar a decir en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo.
quiero darle gracias a Dios por una mujer valiente, una mujer de fe. Me enseñó a tener fe, me enseñó a declarar y aprendí de ellas, porque empezamos los dos juntos, como lo que contaba Diego, todo lo que nos sucedió en nuestra vida, en nuestra juventud, 35 años juntos, a par a par, firme y adelante, con fuerza. Ella me decía, va a ser renovada tu fuerza, tendrás fuerza de búfalo y tendrás visión de águila, así será. Y a veces estaba cansado y me decía, no, va a tener nueva fuerza mañana va a tener nueva fuerza. Y así, y puedo contar un poquito lo que sucedió cuando lo conocí a ella en un campamento de iglesia evangélica, y fue como si fuera que lo conocimos toda la vida, y empezamos a conocernos. En ese tiempo no había celular, no había teléfono, así que nosotros no teníamos eso. Y entonces oré un año, le dije, Señor, quiero salir de este lugar, quiero conocer a Mari. Y empecé a orar, Señor, si ella es para mí, que tú me puedas dar, que se abra todas las puertas para poder conocerla. Y así fue. Y llegó el año, me vine a Zapala, y la señal que le pedí a Dios, que si encontraba un trabajo es porque yo no tenía que quedarme en Zapala. En 3 días encontré el trabajo, sin encontrar una persona que me diera una mano. Fui a una empresa en La Manera, estaban haciendo reparaciones en el 87, estaban haciendo una reparación del horno, todo eso, y había una empresa que estaba haciendo esa tarea, ese trabajo. Así que fui a pedir trabajo y me dijeron sí. No tenía fondo de desempleo, no tenía alguien que me ayudara, y la empresa me tomó enseguida y me dijo, bueno, acá 2 días ya empezar. Y así empecé, y ahí me di cuenta que era la voluntad de Dios. Así que así empecé trabajando, pero la plata no alcanzaba. El sueldo era muy bajo, muy bajo. Hasta un día me dijo, te voy a ayudar. Ella vendía un producto y quedó endeudada, así que tuvo que salir a buscar trabajo para pagar esa deuda. Y bueno, llegó a la casa de doña Gladys. Ella le siempre dice la señora Gladys. Y ella es una directora, ella era directora de la escuela 99, ¿no? Y su esposo trabajaba en La Manera, también ellos los dos están jubilados. Y mi esposa siempre me agradecía por eso, porque encontró un lugar donde ella podía estar tranquila todas de la mañana hasta el mediodía. Y así, y contarle un poquito cómo empezamos a... Yo era una persona muy negativa, siempre andaba enojado, siempre andaba mal, porque no funcionaba, nunca nos sobraba plata, nada, siempre faltaba y faltaba. Y ella siempre me decía, vamos a salir adelante, vamos a tener una iglesia. Yo decía, ¿cómo lo vamos a tener si no tenemos nada? No tenemos nada. Yo le decía, no hable más, no diga más que va a inaugurar. El enero que viene vamos a estar inaugurando, y no había nada. Así declaraba esa palabra. Dios lo tenía preparado para hacer toda esa tarea. Lo que se vio hoy aquí son, no sé, 1 o 2 cosas. Todo lo que hay. Impresionante, impresionante. Impresionante, una mujer guerrera, una mujer de fe,
una mujer que no se achica, como decía, no lo achiquemos ni por abajo del agua, ni es que estemos sin respirar, sigamos confiando que Dios nos va a ayudar y vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante, decía, vamos a salir adelante, vamos a salir adelante, gente, familia, vamos a salir adelante. Y en esta tarde te quiero decir, vamos a salir adelante, vamos a salir adelante, vamos a salir adelante, en el nombre de Jehová Dios, en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Espíritu Santo. ¡Oh, gloria! ¡Gloria a Dios! Ella no está muerta, ella vive, ella no está muerta, ella vive, su espíritu está allí, arriba, su espíritu y su alma está descansando en un lugar de reposo. Dice la palabra que ella está descansando en un lugar de reposo y su espíritu está en el jardín del Edén. Su espíritu está vivo, su espíritu no está muerto, ella está viva allí, en el paraíso de Dios. Ahí está ella, está contemplando, porque dice la palabra que ella sigue hablando, porque el espíritu no se detiene, el espíritu está vivo, el espíritu es eterno, el espíritu de ella es eterna. Está con el Padre, con el Hijo, allí con Jesús. Hay una palabra que les voy a decir, una palabra tremenda, y por eso gracias por venir, gracias por disfrutar juntos a pesar del dolor, a pesar de la angustia, a pesar que no puedo mover su cuerpo físico. Estos días ha sido tan difícil, un vacío que ha dejado aquí en la casa. Ha sido imposible, ha sido tremendo. Nunca me había pasado, nunca había tenido tanto dolor, nunca pensé llorar tanto, porque yo le decía siempre, yo me quiero ir primero que vos, porque vos sos más fuerte. Yo le decía, yo me quiero ir antes que vos, porque vos sos más fuerte para enfrentar las cosas. Y ella se fue primero. Ella no está muerta, ella está viva. Su alma está descansando en un lugar seguro. Ella tiene la victoria. Ya tiene la victoria. El que dice que se va con Cristo tiene la victoria. Ella está seguro. Ella no se va a ir ningún lado a otro lado. Ella ya está seguro su salvación. Ella tiene su salvación asegurada porque su espíritu está con Jesús y su alma está descansando en un lugar. Cuando dice que Cristo venga, a Él todos los que murieron en Cristo resucitarán, y luego nosotros, si somos fieles a Él nos levantará y un día lo vamos a encontrar y le vamos a saludar. No sé qué iba a pasar allí, pero sé que ella está feliz y está muy feliz porque ella cumplió su tarea acá en la tierra. Ella cumplió su hora, su tiempo, todo. Ella disfrutó todo. Ella disfrutó todo acá, en todo lado. Ella me disfrutó a mí y me decía, papito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Cada rato me llamaba, cada rato me mandaba un mensaje. Y así, ella estaba ocupado y preocupado por todo. Y así sucesivamente. Y por eso quería darle gracias al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por esa mujer de fe, esa mujer de valiente, esa mujer de seguridad. Yo le decía, yo prefiero que predique vos, yo no quiero predicar eso. Primeramente ella, cuando tenía que hablar, decía, habla vos. Lo honré en vida, hermano. Estuve minutos con eso, hora, noche, juntos. Yo despertaba y estaba clamando. Decía, está bien,
estoy orando. Pero en todo tiempo, hermano, oraba y oraba y oraba. Iba manejando para allá, iba orando, volvía manejando, oraba y llegaba a la radio y empezaba a orar y así, todo el tiempo orando, todo el tiempo. Impresionante, hermano, impresionante esa mujer. Por eso cada uno de ustedes tiene que imitar lo que ella hizo. Lo que ella hizo, lo que sembró en tu corazón, esa semilla que pueda crecer. Podemos hablar 3 personas que, un ejemplo, a uno le dieron de los talentos, uno le dieron 2, otro le dieron, no, uno le dieron, el primero le dieron 5 talentos, ¿no? Y otro 2, y el último, el tercero le dieron 1. Y le dijo, bueno, multipliquen ese talento. El que le dieron 5, lo multiplicó a 10. El que le dieron 2, lo multiplicó. Y el tercero dijo no. Tuvo miedo, tuvo temor. Y lo enterró el talento. Y nosotros, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que multiplicar la semilla que quedó sembrado en tu corazón. Tenemos que multiplicar. ¿Y cuál sería la multiplicación? ¿Cuál sería la semilla que tiene que multiplicar? Es la semilla del alma de la gente que usted tiene que rescatar y multiplicar. Esa gente, esa familia, no sé, sus seres queridos, amigos, vecinos, no sé cuáles serán las semillas que Dios te dio para que los multiplique, para que esas almas puedan conocer a Jesús. Así que, amado hermano, amada hermana, es tu tiempo, es tu hora de poder multiplicar el talento. Aleluya, gloria a Dios, de predicar la palabra. Dice que aquel que predica la palabra y le enseña y lo pone por obra, esa persona será mayor allá en el reino de los cielos. Será mayor en el reino de los cielos, estará en el mejor lugar, en el primer lugar. Allí será honrado aquellos que predican la palabra, aquellos que anuncian el evangelio, serán honrados en el reino de los cielos. Y esta mujer, Ana María Troncoso, como le decíamos Mari, ella ha sido honrado porque ella predicó la palabra sin temor, sin miedo. Aleluya, gloria, 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 gloria. Multiplicó el talento, no lo dejó dormir el talento. Por eso cada uno de nosotros tenemos que invitar a ella. Gracias, que Dios te bendiga. Fuerza y adelante, no le afloje. Crean en Dios, confíen en Dios, prediquen la palabra, ore, grande y díganle: Señor, aquí estoy, Señor, ¿y qué te puedo servir? Oh, alaba a Dios en esta noche, alaba a Dios. Yo conocí a mi pastora Mari en 3 áreas diferentes. La conocí como pastora, como mamá y como suegra. Y cuando ella me conoció, porque yo solía escucharla, soy fruto de su programa, soy fruto del programa radial. Y cuando yo me encontré con ella fue porque hicieron un evento y pude ganar una entrada justamente por ese evento. Y yo era una joven de 14 años, llena de rebeldía, de dolor, de tristeza, de depresión, con ganas de quitarme la vida, de morir. Y cuando yo la escuchaba, traspasaba las ondas radiales y podía tener un poquito más de fuerza para poder seguir. Y cuando yo fui a buscar esa entrada que gané, era una. Y yo andaba con mi hermana y un grupo de amigos y le digo: pero somos 6. Y ella dijo: no importa, entren todos gratis. Y esos minutos que yo estuve con ella marcaron mi vida, porque eso era algo característico de su persona, que aquellos que pudieron conocerlo y compartieron que sea más minutos, te marcaba el momento en que charlabas con ella, te marcaba la vida. Y cuando empecé a congregarme, ella junto a mi pastor me empezaron a enseñar quién era Dios, cómo podía transformar
Y Dios lo hizo así, transformó mi vida. Y con el pasar del tiempo tuve la oportunidad de convertirme en su nuera. Y muchos saben la relación que hay entre una nuera y una suegra, que todos hablan que es una relación difícil. Y ella siempre predicaba, decía: yo luché y yo me esforcé para que nos llevemos bien, para amar a mi nuera, y era verdad. Ella me amaba, ella me trató como una hija, que siempre estuvo cerca mío, ella me abrazaba, ella me sentaba en sus piernas. Cada vez que tenía que llorar conmigo, lloraba conmigo, reía conmigo. Siempre se preocupaba por mí. Así como le escribía a sus hijos, todas las mañanas me escribía a mí: ¿cómo estás, hija? ¿Necesitas algo? Hija, ya fuiste, a las largas volviste, ¿cómo llegaste? Todo el tiempo preocupada si tenía para cocinar, qué iba a cocinar, y todo lo que ella hacía me lo iba enseñando, me lo iba mostrando, pero no con una forma de yo lo hago bien, yo lo hago mejor, sino que siempre me enseñaba y me decía: mira, yo lo hago así, yo lo hago así. Y yo digo, mucha atención no le prestaba porque yo amaba que ella me mimaba. Y ella me mimaba de verdad me mimaba, sabía lo que me gustaba, lo que no me gustaba. Ella me amaba como una madre, me amó como una madre. Y yo la amé como una madre. Y como decía, la disfruté, la hemos disfrutado, la pude disfrutar por más de 15 años, porque siempre que ella salía decía: hija, ¿me acompañás? Y a mí me encantaba acompañarla porque escuchar esa fe, y como decía Diego, se alegraba de todas las bendiciones y la contaba. A veces nos contaba las bendiciones de ustedes 2 o 3 veces porque se ponía tan contenta, y nosotros la escuchábamos porque decíamos: mamá, ya no las contaste. Y era tan lindo poder pasar tiempo con ella. Yo creo que eso es uno de los dolores que sentimos, o que siento yo, el tiempo que nos dedicaba. Siempre tenía tiempo para todos, para mimarnos a cada uno, a todos nos mimaba. Así que esta noche para mí es una noche muy especial, y estoy agradecida por toda esa gente que nos demostró tanto cariño y tanta fuerza y tanto respeto, porque a veces no hay palabras de consuelo. A veces no querés escuchar, no ver a nadie, pero gracias por ese amor, por ese respeto. Gracias, familia, gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, la verdad que con mi hija, con Luz, ella la amaba tanto como si fuera su hija, la cuidaba tanto, y eso para mí también me alegraba el alma. Yo no sé si ella quiere decir unas palabritas.